Muy buenas tardes tengan todas ustedes, sean bienvenidas, bienvenidos a su programa Creciendo en la Gracia. Te saluda tu amiga y servidora Rocío Castañeda, gracias por conectarte, sintonizarte a través de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Un saludo al área metro en Memphis, un saludo a Arkansas, Mississippi, Boston, Jacksonville, Florida y donde quiera que llegue la red Buenas Nuevas, eres bienvenido. Y bueno, pues a lo largo de la semana hemos estado hablando acerca de los atributos de Dios, el carácter de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios mismo? ¿Quién es Él? ¿Qué manifestaciones tiene a través de su carácter para con sus hijos? Y bueno, queremos dar gracias a Dios por su palabra. Hoy, una vez más, vamos a sumergirnos en el corazón de Dios para ver que Dios es misericordioso. Y bueno, quiero dar gracias también a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance está en dos locaciones, 673 de Avon Road, 285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, ellos hacen la diferencia. 20 años de experiencia los respaldan. Ellos te pueden hacer una cotización totalmente gratuita de auto, de casa, de trabajadores, proyectos. Si tienes autos comerciales, locales comerciales, acércate a Omega Insurance. Ellos tienen la cotización adecuada a tus necesidades. Be Happy Yard Signs, comunícate con Lucía, ella tiene su página en Facebook con estos servicios de mensajes de amor en tu jardín. Y nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por su compromiso con la verdad, su fidelidad, sus diezmos, sus ofrendas, que hacen posible que el evangelio llegue hasta donde tú nos estás escuchando. Y bueno, pues hoy queremos adentrarnos en las escrituras. ¿Qué significa que Dios es misericordioso? Bueno, pues esta palabra la traduce el hebreo como la palabra Hased y tiene que ver con bondad, con amor, amor constante, gracia, fidelidad, devoción y desde luego pues misericordia. La encontramos muchas veces en el Antiguo Testamento, más de 240 veces. Este término es de los más importantes dentro de lo que es el estudio de la palabra de Dios, dentro de lo que es el carácter de Dios. Dios es misericordioso. Dios no quiere darnos lo que merecemos. Él extiende su gracia, este amor constante y su misericordia, ¿verdad? Entonces, en el Nuevo Testamento también la encontramos, ¿verdad? La encontramos como gracia y misericordia. Siempre va acompañado de gracia y misericordia, gracia y paz. Estas tres cosas, unir dos cosas sueltas. La gracia es la que nos lleva a hacer la paz con Dios. Es por eso que en las salutaciones de casi todas las cartas de Pablo dice gracia y paz, unir dos cosas sueltas que nos hacen entender más la misericordia de Dios. Entonces podemos ver que esta gracia y esta misericordia de parte de Dios tiene también tres elementos, que es fuerza, constancia y amor. Entonces, cualquier traducción que tú te encuentres, vas a poder identificar cuando habla de fuerza, constancia y amor, refiriéndose a Dios, va a hablar acerca de su misericordia hacia la humanidad. Y bueno, pues esto habla sobre todo en el término de su fidelidad, la fidelidad del pacto que Dios hizo hacia Israel, ¿verdad? No solamente entra en juego la lealtad del ser humano, sino que tiene que ver totalmente con la generosidad y la lealtad de Dios. Entonces, bueno, pues la parte más débil generalmente busca la protección y la bendición de su patrocinador o protector, pero bueno, pues esto lo hace no exigir derechos absolutos. Cuando nosotros venimos a Dios buscando su misericordia, venimos humildemente a pedir que no se nos dé lo que merecemos. Entonces, pon esto en tu corazón. La misericordia descansa en el corazón de Dios. Nosotros nos acercamos a Él a pedir misericordia cuando entendemos que estamos separados de Dios, cuando entendemos que la única manera de venir y pedir misericordia es a través de Jesucristo, ya que Él fue el que extendió su misericordia para contigo y conmigo y tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Entonces es por eso que la parte más fuerte siempre y la parte más comprometida va a estar en nuestro
Señor, ¿verdad? Y por ejemplo, me gusta mucho cómo en Oseas, ¿verdad? Dice, no hay una sola palabra, en Oseas 2:21, no existe una sola palabra en castellano capaz de captar estos matices, ¿verdad? Del original, donde dice la frase, la misericordia es un amor constante. La misericordia es un amor constante. Entonces, todos los escritores hebreos subrayan el elemento de constancia, de fuerza ligado a misericordia, con verdad, con veracidad y con la fidelidad de Dios. Entonces, Isaías 55:3 dice, haré con ustedes pacto eterno, las misericordias firmes de David. Vengan a mí con los oídos bien abiertos, escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes, les daré el amor inagotable que le prometí a David. Entonces, los sujetos a misericordia son, ¿verdad? Es la misericordia de Dios para con los hombres. Entonces, cuando el hombre está sujeto a la misericordia, pues entonces responde con lealtad hacia la persona de nuestro Señor. Y vemos muy pocas veces reflejado en la Biblia que el hombre sea misericordioso, ¿verdad? Pero sin embargo sí hay casos como el caso de David en 2 de Samuel capítulo 9, en esta historia de Mefiboset, cómo viene Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, ¿verdad? A David, se postra sobre su rostro y le hace una reverencia. Y David le dice a Mefiboset, he aquí tu siervo. David dijo, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Es muy raro ver que un hombre exprese estas misericordias, pero el rey David hizo esta misericordia por el pacto que hizo con Jonatán. Vamos a ir a un corte y ya volvemos con más de Creciendo en la Gracia. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. Estamos hablando de la misericordia de Dios expresada muchas veces en el Antiguo Testamento. En Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Por qué debemos de amar la misericordia? Pues porque fuimos perdonados, porque Dios no nos dio lo que merecíamos. Recuerda, con la caída del hombre nosotros estábamos destinados a una eternidad sin Dios. Si no fue por su misericordia, es que Él mandó a Jesucristo. Si no fuera por la misericordia, es que Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz. En Éxodo 34:6 dice que pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Recuerda, este pacto no lo sostenemos nosotros, lo sostiene Dios precisamente por su verdad, por el pacto que Él hizo, ¿verdad? En Nehemías 9 dice, hablando Nehemías acerca de Israel, dice, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. ¿Te acuerdas? Durante el Éxodo, cuando Dios saca a Israel de Egipto, hace muchas maravillas y dice, no quisieron oír ni se acordaron de esas maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, o sea, fueron orgullosos y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, porque no los abandonaste. Así es Dios, así es Dios. Dios tenía que sostener sus promesas, Dios tenía que llevar adelante a este pueblo a la tierra prometida. Recuerda, ellos se quedaron vagando 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque su cerviz fue así, se endurecieron. ¿Qué quiere decir que endurecieron su cerviz? Pues que no doblaron su cuello, que no doblaron su voluntad, que no se humillaron delante de Dios, a pesar de haber visto todas las plagas en Egipto, a pesar de haber pasado en seco por en medio del Mar Rojo, a pesar de haber visto el maná caer del cielo que los alimentó durante 40 años. Ellos no se les envejecieron las ropas, no se les gastaron sus zapatos y mira, ¿verdad? Ellos endurecieron, lejos de ser agradecidos con Dios, de responder a la gracia de Dios, al plan que Dios tenía para con ellos. No lo hicieron, se rebelaron, ¿verdad?
pero dice, pero tú eres Dios que perdonas, clemente, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia. Piensa en tu vida, piensa en mi vida, cuán misericordioso ha sido Dios contigo y conmigo, que no nos ha dado lo que merecemos, que a pesar de que muchas veces decimos que caminamos con Él, damos media vuelta y comenzamos a actuar por nuestra cuenta, no le consultamos. Lo que es más, muchas veces decimos, pues Dios dice esto, pero ni modo, yo digo al revés, y comenzamos a actuar al revés de lo que Dios manda, y en su misericordia nos perdona. Pero recuerda, no tengas esa misericordia en menos, no la tengas en menos, ten mucho cuidado. El Salmo 113 en el versículo 8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Yo lo puedo ver en mi vida. Cuán grande en misericordia fue Dios conmigo, cuán grande sigue siendo Dios conmigo y misericordioso, porque sin duda soy una persona sujeta a mis pasiones, a mis deseos, y muchas veces no me rebelo contra Él deliberadamente, pero en mis pensamientos la intención de mi corazón siempre es querer rebelarme, siempre es querer tener otra propuesta, siempre es querer algo más, algo mejor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que pedirle a Dios que doble nuestra voluntad, que nosotros podamos venir y voluntariamente doblar nuestra voluntad. En Jonás 4:8 dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsís, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. O sea, Jonás no entendía la misericordia de Dios y él quería que fuera castigado este pueblo de Nínive. Y es por eso que dice, no, yo por eso mejor me huí, yo ya sabía que tú eres clemente, piadoso. ¿Cómo puedes enojarte porque Dios es clemente y piadoso? Solo cuando tú quieres tu propia justicia, cuando tú te pones en el lugar de Dios y cuando tú quieres establecer e impartir justicia delante de un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarse y grande en misericordia, que con el primero que ha extendido todas estas cualidades y atributos es contigo. Sin embargo, muchas veces nos vemos surgidos para que Dios castigue a los que consideramos nuestros enemigos, situaciones, circunstancias de personas que efectivamente han causado dolor a tu vida, que han pecado contra ti, sí. Pero tenemos este Dios grande, clemente y misericordioso. Piensa que tú también en algún momento has herido a alguien y Dios ha sido grande, piadoso, clemente, tardo para la ira, ¿verdad? El Salmo 136 me gusta mucho porque en cada una de sus frases termina con la palabra porque para siempre es su misericordia. Y para siempre es siempre, sin principio y sin fin, ¿verdad? Salmo 136, 5, vamos a ver la misericordia de Dios en la creación, nada más del 5 al 9 porque todo el Salmo habla de para siempre su misericordia. Dice, al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Ve en la creación. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. Ve la misericordia de Dios en cada detalle de la creación. El sol para que señoreas el día, porque para siempre es su misericordia. Imagínate, tenemos tiempos en donde hay luz, tiempos donde hay descanso, tiempos donde no hay sol, tiempos donde hay sol. Es increíble, ¿no? La luna, las estrellas, para que señoreasen la noche, porque para siempre es su misericordia. Cómo en todo podemos ver la misericordia de Dios en la creación, en los hombres. ¿Y por qué nos es tan difícil ser misericordiosos? ¿Por qué nos es tan difícil extender esta misericordia y reflejar la misericordia que hemos recibido, que ha sido gratuita de parte de un Dios bueno? En Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hasta 1000, eso es muchísimo, eso es muchísimo.
Necesitamos conocer a este Dios. ¿Te das cuenta cómo la misericordia va ligada a la fidelidad, va ligada a la fuerza de Dios, va ligada a la constancia de Dios? Si pudiéramos definir misericordia, como dice el diccionario Vine, sería amor constante. Amor constante. Imagínate esa misericordia de la que Lamentaciones nos dice: por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, ¿verdad? Porque nunca decayeron sus misericordias. Grande es su fidelidad. Lamentaciones 3, 22 y 23. Piensa en este versículo, manténlo en tu corazón, en tu mente, repásalo. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque ni tú ni yo, ni nadie en este mundo podría pararse frente de un Dios santo sin ser consumido, si no fuera por su misericordia. Éxodo 26 dice: y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esta misericordia te llevará al corazón de Dios. Esta misericordia, si no la tienes en menos, esta misericordia, si la entiendes de parte de este Dios bueno, santo, misericordioso, te llevará al corazón de Dios, te llevará a Dios mismo, a una eternidad con Él, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a ver también cómo este término, ¿verdad?, de misericordia se aplica al amor especial y al compromiso del pacto de Dios hacia su pueblo escogido, ¿verdad? Este pacto enfatiza, ¿verdad?, en la relación de misericordia que va más allá de la respuesta del ser humano. ¿Por qué? Porque Dios no está sujeto a eso. Él extiende su misericordia y nosotros respondemos. Y vemos un Israel infiel, ¿verdad? Un Israel infiel que muchas veces tuvo que disciplinarlo a fin de que entendiera esta misericordia. Y en Isaías 54:8 dice: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Recuerda, la misericordia es eterna. Isaías 54:10, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz quebrará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. ¿Te das cuenta? Los montes se moverán, los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. Puede estarse cayendo todo alrededor, pero la misericordia de Dios no se aparta de nosotros. Ni el pacto de mi paz, ni el pacto de mi paz, ¿verdad? El pacto de paz de Dios no se quebrará, dijo el Señor, el que tiene misericordia de ti. ¿Te das cuenta? Expresa la meta y el fin de la historia de la salvación. En Deuteronomio 4:31, porque Dios misericordioso es, Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. ¿Cómo este Dios misericordioso, bueno, santo, que es amor, te va a dejar? Y esas son mentiras que el diablo pone siempre en nuestro corazón y en nuestra mente. Dios ya te abandonó, Dios es infiel, Dios ya te dejó, estás aquí solo a tu suerte, vamos, dale la espalda, es un Dios infiel. No, la Biblia declara esto: Jehová Dios misericordioso, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Vamos a ir a un corte y ya volvemos con más de Creciendo en la Gracia. Ya estamos de regreso. ¿No te sorprende la misericordia tan grande de Dios? ¿Cuánto necesitamos entender esta palabra, el efecto que tiene en nuestras vidas como creyentes, el efecto que tiene para que nosotros podamos reflejar en nuestras relaciones interpersonales paciencia, misericordia, lo mismo, el carácter de Dios, ¿verdad? Si somos sus hijos, tenemos que estar pareciéndonos a Él, tenemos que estar menguando para que Él crezca. El Salmo 85:7, muéstranos, oh Señor, tu misericordia y danos tu salvación. En el 10 dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿En dónde sucedió esto? En la cruz del Calvario. La misericordia y la verdad se encontraron. La misericordia de un Dios queriendo salvarnos, la verdad de la realidad del hombre pecador se encuentran, la justicia de Dios se encuentra haciendo
caer todo el peso del castigo, todo el peso del pecado de la humanidad en la cruz del Calvario hacia Jesús, y dice, y la paz se besaron. Un contraste tremendo. ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó al tercer día, firmando la victoria, ¿verdad? La victoria sobre el príncipe de la potestad del aire, el espíritu de aquel que opera en los hijos en los hijos que se rehúsan a obedecer a Dios. Ahí la justicia y la paz se besaron para podernos llevar a Dios. El mismo Hijo de Dios, Dios en su misericordia, no escatimó dar a su propio Hijo, a fin de que tú y yo y una humanidad que hoy corre y le da la espalda, quiera venir voluntariamente a Él. ¿Te das cuenta cuánto necesitamos entender esta misericordia de Dios? Y siempre el hombre incrédulo pone esta misericordia en el banco de los acusados. El hombre incrédulo dice, si Dios es misericordioso, ¿por qué no hace? Y comienza una lista. Te voy a decir por qué no. Porque el hombre le ha dado la espalda. Porque el hombre no ha volteado a ver lo grande y lo misericordioso que es este Dios que sostiene nuestras vidas, este Dios que hasta el último aliento de vida te da la oportunidad de que vengas a Él, de que le conozcas, de que te arrepientas de tus pecados, de que entiendas que Él mandó lo más preciado, su Hijo unigénito, su Hijo. Yo no sé si tú compartirías tu hijo para salvar, no sé, a un violador, a alguien, un asesino en serie, a alguien que ha hecho mucho daño a la sociedad. Pero el Hijo de Dios mandó a su propio Hijo para que tú y yo, que somos parte de esa sociedad, que hemos pecado no poco, mucho, extender su preciosa misericordia. El Salmo 137. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con Él. ¿Qué es abundante redención? Redención implica rescate. Redención implica pagar el precio por algo, el precio del rescate. Tú y yo somos esclavas del pecado y Jesús vino a pagar ese rescate, esa redención, para que no seamos más esclavos del pecado, para que podamos ser dominados por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo de Dios, que viene a obrar en tu vida cuando entiendes esta misericordia, cuando entiendes el precio y el pago de ese rescate. Fue la sangre del Cordero, fue Jesucristo mismo. Traspasaron sus manos, sus pies, su costado. La última gota de su sangre fue derramada para poder limpiar el pecado de toda la humanidad. En Miqueas 7:20 dice, cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Esa misericordia con la que llamó a Abraham, a Jacob, con la que les dio esta promesa de eternidad. En ti serán benditas todas las naciones. Tu descendencia será como la arena del mar si la pudieras contar. Es imposible contar cada grano de arena, imagínate, así cumplirás, ¿verdad?, la misericordia que juraste a nuestros padres. Y Dios nos llama a reflejar esta misericordia. Lucas 6:36 nos dicen, sean pues misericordiosos, como también su Padre es misericordioso. ¿Cómo estás en el tema de la misericordia? Generalmente siempre estamos en el punto de ser jueces. Nosotros somos los que impartimos quién merece ser perdonado, quién no merece ser perdonado, a quién le tenemos una raíz de amargura, a quién desahuciamos totalmente, no de nuestra misericordia, de la misericordia de Dios. Nos atrevemos incluso a hacer esas cosas. No. Entonces nosotros, si tú eres una hija de Dios, si tú eres un hijo de Dios, estás llamado a extender tu misericordia. Jesús habló muchas veces acerca de esta regla de oro, de la manera en que tú quieras ser tratado, de esa misma manera tú tienes que tratar a tus hermanos. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, pero habla el libro de Proverbios. Sí, podemos hablar verdad, podemos corregir a alguien, pero con misericordia, considerándonos. La carta a los Gálatas nos dice muy claramente, si alguno entre ustedes tiene una falta, ¿verdad?, de esa misma manera, pues sea tratado espiritualmente, así como tú has sido tratado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú con respecto a la misericordia? ¿Habrá una manera en que podamos crecer en misericordia? Claro que sí, sí hay una manera. ¿Sabes cuál es esa manera?
conociendo a Dios, entendiendo lo que Él a ti te perdonó, lo que Él a ti, la misericordia que hizo contigo, ¿verdad? Fíjate cómo dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Considerando la misericordia que Dios ha tenido para contigo, considerándote que tú las veces que caes, ahí está este Dios bueno, misericordioso, amoroso, perdonándote una y otra vez. Es por eso que Lamentaciones 3 nos dice que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. O sea, no agotamos su misericordia. Es de amor constante, constante, constante. A ti y a mí se nos acaba, de acuerdo a nuestra naturaleza caída y a nuestra propia justicia. Pero a Dios no se le acaba. Y no se le acaba contigo y conmigo. Olvídate de las personas que han pecado contra ti, contigo y conmigo, con tus acciones, tus pensamientos. Él está conviviendo en esta caja de cristal de tu mente, de tu corazón. Él mira absolutamente todo y sin embargo, Él dice que es un Dios misericordioso, un Dios fiel, un Dios que tiene abundante redención, un Dios que tiene verdad, ¿verdad? Y que esta justicia y esta paz se besaron y se encontraron en la cruz del Calvario. ¿Cuánto necesitamos abrir nuestros ojos a la misericordia de Dios y a saber que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias y grande es su fidelidad? Recuerda, la misericordia no se sostiene en nuestra conducta, se sostiene en el corazón de Dios. Y vamos a ver qué dice el apóstol Pedro en este consejo que nos da en 1 Pedro 3 del 8 al 11. Dice, finalmente, todos sean de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredases bendición. Si tú estás diciendo que difícil, no entiendes la misericordia que Dios ha tenido contigo. Solamente voltea a ver todo el acta de decretos que tenías en tu contra. Yo puedo voltear a ver todo el acta de decretos que yo tenía en mi contra y cómo Dios, en su bondad, dice que la quitó el acta de decretos que había en nuestra contra cuando Jesús fue a la cruz del Calvario y venció públicamente a los principados, a los potestades, a los gobernadores de maldad, para que tú y yo fuéramos llevados a Dios, para que Él cubriera todos esos pecados. Es por eso, finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, ámense fraternalmente, misericordiosos, amigables. A veces tenemos una cara de amargura tremenda que no reflejamos realmente el gozo del Señor, el gozo del Espíritu Santo que vive en ti, el gozo del Rey de Reyes, del Señor de Señor. Y no digo que no puedas estar triste, hay momentos en que estamos tristes, pero dice que el gozo viene, dice David, sí puedo estar triste en la noche, pero el gozo viene en la mañana. El gozo viene en la mañana. Alguien que conoce al Señor es su fortaleza. Esta misericordia, este amor constante le levanta y no puede permanecer triste o en estos periodos de depresión. Entiendo que hay depresión clínica, entiendo que hay alguna depresión de tipo hormonal, pero aquí está tu Redentor, aquí está tu fortaleza, aquí está todo lo que tú necesitas para tener una plenitud en Cristo. Vamos a ir a un corte y ya volvemos con más de Creciendo en la Gracia. Estamos de regreso, gracias por quedarte. Qué importante entender la misericordia de Dios, el amor de Dios, todos estos atributos que hemos estado estudiando a lo largo de todas estas 2 semanas que llevamos estudiando atributos de Dios. ¿Te das cuenta cómo cuando venimos a la Escritura, después de estudiarlos, después de entenderlos, después de estarlos meditando, podemos encontrar todas estas características de Dios en su palabra, en las promesas, en cada una de estos libros de la Biblia? Cuando tú vienes en tu vida devocional, encuentras todos estos atributos de Dios y ya no te sientes desprotegida, no sientes
de verdad que aquí está el Dios, aquí está Dios contigo. Dios camina contigo en medio de tus circunstancias. Ahora, ¿que hay circunstancias difíciles que Dios permite? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque todas esas son oportunidades para revelar su carácter, para revelar su poder, para revelar su misericordia, para que tú y yo maduremos. La vida cristiana no es una vida en donde estamos en un cuento de hadas. La vida cristiana requiere madurez. Y si no hay prueba, ¿cómo va a haber madurez? Si no hay una situación extrema, ¿cómo vas a venir a pedir misericordia? Si no hay una situación extrema, ¿cómo vas a sentir el amor de Dios y su consolación? Si no hay una situación extrema, ¿cómo vas a poder crecer en el conocimiento de tu Dios? ¿Cómo va a poder Él ver si realmente en tu corazón hay fe y hay confianza? Ahora, muchas veces encontramos aún la misericordia de Dios en la disciplina, ¿verdad? En Hebreos 12:10 nos dice: nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Parte de la misericordia de Dios es que quiere llevarnos a santidad. Nos ha apartado, recuerda, Él nos ha apartado. Ahora, en Mateo 7:7 dice: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre de ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que se las piden? Así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¿Te das cuenta? Cómo Dios siempre encierra en una perfecta unidad su palabra. O sea, Dios está sosteniendo su misericordia y el hombre responde. Tú y yo respondemos a esa misericordia. ¿De qué manera respondemos a esa misericordia? Bueno, pues dejamos de servir al pecado y comenzamos a servir a este maravilloso Dios. Así que todo lo bueno que procuramos, ¿verdad?, en última instancia, lo podemos hallar solamente en Dios mismo. No hay otro lugar. ¿Y qué podemos decir sino como el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. El Salmo 23: ciertamente, algo muy cierto, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa del Señor moraré por largos días. Qué esperanza tan grande tenemos en este grandioso Dios que nos persigue con su misericordia, que te persigue, que te rodea, que pone su mano y te llena de esa misericordia. Cuánta sordera espiritual necesitamos tener para no entender y para no ver esto en cada día de nuestra vida. Salmo 73:28. En cuanto a mí, acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Salmo 103. Misericordioso y clemente el Señor, lento para la ira, grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos estaba sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Le temes? ¿Le temes a Dios? ¿O vives ajena a la vida de Dios? Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Eso es lo que somos. Somos polvo y Él se acuerda de ti y de mí a pesar de nuestras muchas iniquidades. Y dirás: ¿cómo un Dios puede acordarse de mí, puede identificarse conmigo? Bueno, Hebreos 4 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero
sin pecado, pero sin pecado. Se compadece de ti, te entiende, pero lo que no entiende es que una vez que haces una decisión de rendirle tu vida, tú regreses de nuevo, obstinadamente, así como Israel, que no te acuerdes de las maravillas que Él ha hecho en tu vida, que endurezcas tu cuello y que te rebeles y que digas, no hay Dios. Eso es lo que para Dios no va a dar por inocente al malvado. Romanos 2:4 dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho, dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece, pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer a la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Pero habrá gloria y honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles. ¿Por qué no comienzas hoy considerando y dándote cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo y rindes tu voluntad, tu vida y comienzas a hacer una decisión que te lleve a un cambio de mente, a un cambio de actitud, que des vuelta de 180 grados y que comiences a caminar en la dirección de los brazos de Dios, que Él pueda comenzar a dirigir tu vida y que tú puedas rendirte a Él? Oramos. Señor, gracias por todos los atributos que nos has enseñado. Gracias por centrar nuestro corazón en tu misericordia, Señor. Señor, somos polvo. Eso es lo que somos. Y venimos a ti clamando por tu misericordia. Ayúdanos a entenderla. Y una vez que la entendamos, otorgarla y poder reflejar, Señor, en nuestras vidas la grandeza de tu misericordia, de tu poder y tu favor para con nosotros. Señor, queremos ser libres del dominio del pecado. Queremos dejar de huir de ti. Queremos dejar de negarnos a obedecerte. Señor, toca nuestro corazón. Necesitamos la intervención divina de tu Espíritu para estas cosas, Señor. Y si tú no vienes y nos tocas, Señor, quedaremos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero esa no es tu voluntad. Tu voluntad es que nosotros procedamos al arrepentimiento. Concédenos arrepentimiento y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, muchas gracias por acompañarnos en Creciendo en la Gracia. Hemos terminado con la serie de atributos de Dios. Iniciamos una nueva serie, si Dios nos permite, en las siguientes ediciones. Y bueno, pues mi deseo es que entendiendo los atributos de Dios pueda ser una persona confiada, libre, con el gozo de la salvación de un Dios tan grande, una persona que se rinde delante de este Salvador, delante de su misericordia y delante de la verdad. Yo te dejo en la gratísima compañía de Buenas Nuevas, no sin antes agradecer a nuestros sponsors, Omega Insurance. Recuerda, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 285 de Getwell Road. Familia Calvary, gracias por su amor por la verdad. Y ahora sí, nos vemos en una edición más de Creciendo en la Gracia.